acercamos a la historia del primer teatro de la isla de Tenerife y el más antiguo de Canarias, que aún permanece en activo. Renovado y actualizado, nos abre las puertas en todo su esplendor, el Teatro Guimerá. Nos vamos hasta la Isla del Hierro para conocer a fondo una iglesia cuya riqueza está tanto en su valor arquitectónico como en las innumerables obras de arte que atesora, la parroquia matriz de Nuestra Señora de la Concepción de Valverde. Y en La Palma visitamos el Palacio Salazar, un hermoso edificio propiedad de una familia de largo linaje que hace 4 siglos fue una de las más importantes de la isla y de todo el archipiélago. Lo que era el terreno costó en esa época unas 15.000 pesetas, pero hacer el teatro eran 115.000 pesetas, que estaba fuera de lo que era el presupuesto del ayuntamiento. Formó una comisión pro teatro que pidió dinero a los canarios que estaban en Cuba. Aún así, pues el arquitecto Orá no pudo completar lo que quería del edificio, lo dejó así. Existe una cueva que dice que tuvo pintada la figura de Santiago a caballo, que hoy conocemos como Cueva de la Pólvora, y donde se dice que se dijeron las primeras misas y actuó como primera parroquia. No hay una documentación clara, pero hay un sentimiento reño de que nosotros fuimos la primera parroquia de Canarias. Don Juan Ramón, ¿de qué año es el templo? El templo se habla ya de él en el 1557. Ajá. Y después empiezan a haber peticiones para construir el templo en el 1700 y pico. Y todavía está por acabarse. A principios del siglo XVI, don Ventura de Frías empezó a construir esta casa y con la lejanía de los centros culturales, ese estilo barroco también llega a Canarias, llega a La Palma y este es uno de los mejores ejemplos que tenemos del barroco hecho en Canarias, hecho en piedra, ¿no? Pero lo que te voy a contar, pero que no se lo digas a nadie, es que en aquella habitación los Salazar de Frías nos dejaron en esta casa maravillosa un fantasma. ¿Ah, sí? Una ciudad sin teatro es como una ciudad sin alma, al menos quizá sin alma cultural. Por eso desde su nacimiento, hace ya más de 160 años, el Teatro Guimerá se ha convertido en el centro neurálgico de Santa Cruz de Tenerife. Declarado bien de interés cultural, ha sido testigo de los mejores momentos artísticos en su escenario. María Guerrero o Margarita Xirgu, entre otros grandes históricos del mundo teatral, han dejado su huella en este emblemático lugar. Un gran espectáculo nos espera. Hoy el Teatro Guimerá nos abre sus puertas. Vengo al encuentro de Isabel Delgado, ella es la responsable del programa de visitas del Teatro Guimerá. Muy buenos días, Isabel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Bueno, nos recibe también esta figura ilustre que da nombre al teatro, ¿no? Pero, ¿quién fue Ángel Guimerá? Pues es un poeta y un dramaturgo bastante importante, que además nació en Canarias. Su madre era de aquí, aunque su familia era de Vendrell, catalán. Se fue muy jovencito de Canarias, pero al convertirse en el gran dramaturgo, pues bueno, cuando se murió en 1924, al teatro se le puso su nombre. ¿Pero realmente él lo conoció, no lo conoció? No, justamente cuando se inauguró el teatro, él salía hacia Barcelona de regreso y tuvo una travesía en barco tan horrible que se asustó tanto que estuvo traumatizado y ya no quiso volver otra vez a Canarias. Madre mía. Isabel, ¿de qué año es el teatro? El teatro se inauguró el 26 de enero de 1851. Tiene ahora 164 años. Isabel, ¿y esto siempre fue el teatro? ¿Este emplazamiento, esta localización estuvo pensada así con estos edificios para que fuera este su uso? No, lo primero que había aquí era un convento de los dominicos, que con la desamortización de Mendizábal en 1836 se convirtió primero en una cárcel. Y luego, unos 10 años después, como estaba en mal estado, los presos se trasladaron al convento de San Francisco y la zona se pensó como parte lúdica de la ciudad
había una parte administrativa que se pensaba que era la Plaza del Príncipe y hacía un triángulo con la Plaza de Candelaria. Así que esto iba a ser el centro neurálgico de la ciudad, centro administrativo y cultural, digamos. Oye, ¿qué destacarías, Isabel, de la fachada? Pues bueno, el ayuntamiento tenía muy poco dinero. De hecho, lo que era el terreno costó en esa época unas 15.000 pesetas, pero hacer el teatro eran 115.000 pesetas, que estaba fuera de lo que era el presupuesto del ayuntamiento. Formó una comisión pro teatro que pidió dinero a los canarios que estaban en Cuba. Aún así, pues el arquitecto Orá no pudo completar lo que quería del edificio, lo dejó así muy sobrio, con una fachada neoclásica, con la piedra basáltica cubriéndola y unas pequeñas decoraciones que representan pues el teatro en los extremos, lo que es la tragedia, la comedia. Después vemos lo que es la música. Aquí está la música tradicional y la música clásica, y en el centro la pintura y la escultura. Y después un resumen, digamos, de todo eso, que es la lira, que veremos después en la decoración interior. Y otro símbolo que identifica el Teatro Guimerá, sin duda, es esta máscara, esta escultura. La escultura de Mitoraj, que además hay una similar en el centro de París. Oye, ¿qué te parece si vemos el edificio por dentro, Isabel? Perfecto, vamos. Venga, vamos. Gracias. Isabel, el hall del Teatro Guimerá, pero me comentabas que esto no fue siempre así. No, antes de la reforma de 1911, todo el patio de butaca llegaba prácticamente a la puerta. Ajá. Era un teatro de planta del siglo XVIII, pensado para otro tipo de espectáculos, donde los cuerpos de baile e incluso los caballos podían entrar a representar justo en el patio de butaca. O sea, que todo este hall, columna, esa lira que es gemela a lo que vimos fuera, se unieron a posteriori. Sí, la decoración de todo este hall acabó en 1922. Y ahora vamos a entrar a lo que es el corazón del teatro. El patio de butaca. Pues se ha conservado ese espíritu de los teatros de la época, ¿no? La misma construcción del edificio hace que sea muy especial y que tenga detalles que los teatros modernos no tienen. Por ejemplo, la sonoridad del teatro, ¿no? Que depende también de un canal de agua que atraviesa todo el teatro y de lo que es el hueco de la lucerna que tenemos encima de nosotros ahora mismo, que servía para que saliera el aire caliente de las velas, porque al principio no había luz eléctrica. Hasta 1923 no había luz eléctrica en el teatro. He visto que nos estamos acercando por aquí. Sí. Y por alguna razón hay como otro eco, ¿no? Sí, aquí tenemos... Eco. Aquí tenemos... ¿Lo notas? Sí. Muévete un poquito más. Sí, es como el punto de la caja de resonancia perfecto. Porque estamos justo debajo de la Fila lucerna. 7. Esto lo tienes tú localizado. La ya. fila 7. Es la fila 7 y además aquí estaba la tanquilla para dejar entrar las mangueras del bombero, que estaba preparado por si se prendía fuego. Y el policía municipal que estaba sentado en la fila 16, que era el que mantenía el orden. Isabel, ¿podemos subir al escenario? Vamos. Qué bien, qué lujo. Poder pisar el escenario de este teatro con tanta historia. Y además te digo una cosa, tengo la sensación de que estoy muy próximo, muy cercano a la gente que puede estar viendo cualquier espectáculo. Es por la forma de herradura que te dije antes que le habían dado al patio de butaca. Y tanto es así que los mismos actores, que son precisamente los que tienen esta perspectiva, le han dado un nombre muy bonito. Si te fijas, todo el pan dorado que tiene sobre los palcos, el rojo de las cortinas y de las butacas, eso hacía que desde el escenario se viera como una bombonera. Y entonces los actores lo empezaron a llamar así, la bombonera de Tenerife. La bombonera, qué nombre tan bonito. Y veo que los palcos además son un lugar privilegiado para ver cualquier espectáculo, ¿no? Pero eso mejor te lo cuenta Paco el Español. Paco el Español, pues voy a por él. Isabel, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta visita. Hasta pronto. Gracias. A ti.
Voy al encuentro de don Francisco Vicente de la Bella, más de 35 años dedicados al Teatro Guimerá. Don Francisco, muy buenos días. Buenos días, caballero. ¿Puedo sentarme con usted? Sí, señor. Estemos aquí en el palco presidencial. Porque es que me ha dicho Isabel, dice, si quieres saber algo del Teatro Guimerá, tienes que hablar con Paco el Español. Sí, señor. ¿Por qué Paco el Español? Yo trabajaba en el Ayuntamiento de Fontanero y un día vine aquí, al Teatro Guimerá, a reparar los cuartos de año. Y me encantó el teatro. Y cuando entré dentro, le pregunté a don Claudio, que era el conserje, que qué tenía yo que hacer para quedarme aquí a trabajar aquí. Entonces me dijo que tenía que venir un mes de prueba, acomodando o aprendiendo a acomodar con los acomodadores, pero sin cobrar nada. Y yo le dije que sí. Al día siguiente estaba aquí. Y cuando empezaba la función, todos los acomodadores nos sentamos en la sala de estar. Y ahí el acomodador que más propina ganaba tenía que pagar la invitación. Entonces Jesús, un limpiabotas de aquí de los Paragüitas, me dijo, oye, Claudio, aquí no queremos godos. Y digo, godos no, yo soy español. Y a partir de ahí, todo el mundo ya me conocía por Paco el Español. Paco el Español. Paco el Español. ¿Cuántos años ha trabajado en este teatro, Paco? Yo calculo que unos 35 o 36 años. Paco, me imagino que tantos años trabajando en el teatro tendrán 1000 anécdotas. Sí, pero a mí me gustaría que me contara una vez que se formó un poco de follón, digamos, en el patio de butacas. ¿Qué pasó? Pues que había una obra de teatro y, claro, dentro de esa obra, pues tenían que discutir 3 personas de la sala, pero ni nos avisaron ni nada. Y de buena primera viene la chica corriendo, Paco, que hay una pelea dentro de la sala. Entonces yo vine corriendo y estaba un señor discutiendo con una señora. Entonces yo vine por el centro para avisar. Y digo, por favor, cálmense, por favor, cálmense. Por favor, no se peleen aquí, por favor. En ese momento, otro señor va y se mete conmigo. Y, oye, caballero, que yo estoy intentando remediar la pelea. Por favor, usted tampoco, usted se sienta ahí y se acabó. Y al final, uno de la obra de teatro dijo, esto es una obra, no se preocupen ustedes que aquí no se va a pelear nadie y aquí no va a nadie. Entonces todo el público aplaudiendo. Ay, qué y bueno, ya a la Paco. siguiente vez que intervenía, los chicos miraban para atrás, así yo venía, pero yo ya, como ya sabía lo que había, entonces ya no intervine. Paco, me han dicho que hay una parte del teatro que vale la pena ver, que es el foyer. ¿Podríamos verlo? Cuando usted quiera. Venga, le sigo. De acuerdo. Así que este es el foyer del Teatro Guimerá. Yo le llamaría el Salón Noble del Teatro Guimerá. Ajá, el Salón Noble. ¿Y a quién recibía este Salón Noble? Aquí a las autoridades, Su Majestad de los Reyes de España, al presidente del Gobierno de Canarias, a una autoridad importante que venía, se celebraba aquí, en el Salón Noble del Teatro Guimerá. Sí, es precioso, desde luego. Además, sigue un poco con esa línea, ¿no? Del pan de oro, los dorados, motivos florales, muy al estilo del resto del teatro. El teatro es idéntico al Teatro Guimerá, pero lo veo yo mejor. Y aquí tuve una anécdota muy grande. Ajá. Con José Carrera. Entonces, cuando vino aquí, terminó el teatro, yo tenía que entregarle un ramo de flores a él. Y entonces él me dijo, ¿cómo quedó el Barcelona? Digo, le ganó. Porque estaban jugando en ese momento. Estaban jugando ese mismo sábado, era un sábado, y estábamos jugando y al terminar, dice, ¿cómo quedó el Barcelona? Digo, ganó 1-0 al Madrid. Salió otra vez al escenario y cantó otra canción. O sea como que el Barcelona le ganó al Madrid. Era un bis. Era un bis. Qué bueno, Francisco. Y entonces yo en ese momento le entregué su ramo de flores a José Carrera. Paco, supongo que para usted que ha estado tantos años dedicado al Teatro Guimerá, visitarlo hoy tiene que ser emocionante, ¿no? Muy grande. Ahora me recuerda a mi viejo tiempo cuando yo empecé aquí a trabajar. Esto para mí ha sido, usted no se imagina lo que ha sido esto para mí. He retrocedido 20 años atrás. Si pudiera no se hubiera jubilado. No me hubiese jubilado. Seguro que no. Hubiera seguido aquí acomodando. Acomodando hasta que Dios me diera vida, yo estaría aquí acomodando. Muchísimas gracias, Paco, por habernos acompañado. Ha sido un placer y un honor. Muchas gracias. Nos veremos pronto. Vale, hasta luego. Jerónimo Cabrera es el director de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y con él vamos a conocer esta magnífica sala. Muy buenos días, Jerónimo. Buenos días. Gracias por atendernos. Muchas gracias a Oye, ustedes. Preciosa sala. Veo que además esta madera dicen que es la que en su momento sí que sujetaba
lo que era la estructura del Teatro Guimerá, ¿no? Sí, después de la gran reforma que sufrió el teatro a principios de los 90, de la mano del arquitecto Carlos Suárez, pues en un alarde de decoración decidió de los pilares fundamentales del edificio que sostenían, que tenían una función de sostén del edificio, pues usarlos de manera decorativa en esta sala. En esta sala programamos aquellos lenguajes artísticos para los que la sala principal es demasiado grande. Me imagino que también apoyo a talento incipiente, ¿no? Efectivamente. Estamos hablando de lenguajes alternativos independientes vinculados a la creación local, para los que un aforo de 30 personas no es muy poco. Músicas contemporáneas, aquí hemos hecho exposiciones, hemos hecho exhibiciones de danza, hemos hecho de todo, afortunadamente. O sea que esta sala Guimerá al final busca darle vida y atraer, digamos, no solo esos nuevos lenguajes, sino también un público más joven, ¿no? Efectivamente. La idea que buscamos es una cercanía del artista o de los artistas con el público. Con una sala para 180 personas, pero tan confortable, se genera ese tipo de ambientes, de climas, de comodidad. Y nos hemos dado cuenta de que hemos llenado el hueco de la programación alternativa que en otras ciudades pues suele desarrollar pues los bares, los centros culturales de barrio y demás. Eso en Santa Cruz, desgraciadamente, no se tenía, pero la sala ha cumplido ese papel. Yo te iba a comentar hace un momentito, digo, que me parecía el complemento perfecto para la programación que tiene el edificio en sí, lo que es el Teatro Guimerá. Y quiero que me enseñes ahora la parte de la salida de los artistas y la zona de taquillas, que es un poco también pues donde está esa efervescencia, ¿no? Sí, de gente que visita y quiere ver los espectáculos. Sí, ¿Vamos? Momentos muy bonitos. Vamos. Venga. Sí. Jerónimo, vamos a salir por la puerta de los artistas. ¿Qué tiene de especial? Bueno, este es otro de los espacios mágicos del teatro, porque en esta puerta es donde mucha gente, después de la función, espera a su artista. Hombre, qué ilusión. Entonces, se produce el encuentro entre las personas, entre el aficionado al teatro y el artista. Oye, ¿vamos a ver la parte de las taquillas? Vamos. ¿Cuántos espectáculos se pueden llegar a celebrar anualmente en el Teatro Guimerá? Pues 180 funciones aproximadamente, que son en torno a 60 o 80.000 asistentes al año. 180 ante teatro, conciertos, todo tipo de espectáculos musicales. Espacio Guimerá, sala principal. Pero esos son muchos miles de personas. Es mucha actividad. Es que una ciudad como Santa Cruz no puede tener ese espacio cerrado. Pues Jerónimo, ¿sabes lo que te digo? Que el concierto de esta noche me apetece. Vamos a ver si quedan entradas. Vamos a la taquilla. Nosotros nos quedamos disfrutando y a ustedes les emplazamos otro día con más historias y en un edificio que seguro que también les encanta. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Que queríamos 2 entradas para el concierto de esta noche, si puede ser. Pues la mejor, donde mejor se oiga. Creo que sobre la fila 7 me han dicho que aquí el teatro suena de maravilla. Muy bien, buen sitio escogido. Perfecto. Existe una cueva que dice que tuvo pintada la figura de Santiago a caballo, que hoy conocemos como Cueva de la Pólvora, y donde se dice que se dijeron las primeras misas y actuó como primera parroquia. No hay una documentación clara, pero hay un sentimiento reño de que nosotros fuimos la primera parroquia de Canarias. Don Juan Ramón, ¿de qué año es el templo? El templo se habla ya de él en el 1557. Ajá. Y después empiezan a haber peticiones para construir el templo en el 1700 y pico. Y todavía está por acabarse. A principios del siglo XVI, don Ventura de Frías empezó a construir esta casa y con la lejanía de los centros culturales, ese estilo barroco también llega a Canarias, llega a La Palma y este es uno de los mejores ejemplos que tenemos del barroco hecho en Canarias, hecho en piedra, ¿no? Pero lo que te voy a contar, pero que no se lo digas a nadie, es que en aquella habitación los Salazar de Frías nos dejaron en esta casa maravillosa un fantasma. ¿Ah, sí? Las iglesias han sido históricamente los mayores exponentes de la capacidad arquitectónica y artística de nuestra civilización. En Canarias tenemos buenos ejemplos de ello en todas nuestras islas, como la que visitaremos hoy en Abriendo Puertas, un precioso lugar que además de su interés como monumento, conserva en su interior algunas obras de arte sacro de gran valor y que por si fuera poco es cada 4 años la segunda residencia de Nuestra Señora de los Reyes, la parroquia matriz de la Concepción de Valverde en la Isla del Hierro.
Don Juan Ramón Padrón fue alcalde del municipio, está muy vinculado a la iglesia y conoce perfectamente su historia. Muy buenos días, don Juan Ramón. Buenos días. Gracias por acompañarnos. La iglesia, aquí testigo, y usted también testigo del paso del tiempo en este municipio, incluso alcalde. ¿Alcalde cuántos años? 4 años. Don Juan Ramón, ¿de qué año es el templo? El templo se habla ya de él en el 1557. Ajá. Y después empiezan a haber peticiones para construir el templo en el 1700 y pico. Y todavía está por acabarse. ¿Es cierto que se sacó adelante gracias también a la donación de los parroquianos? Hubo un gran interés colectivo en la isla para conseguir que el templo se hiciera. ¿Es cierto también que dicen que hubo un templo todavía más antiguo en la isla, incluso anterior al de Fuerteventura? Existe una cueva que dice que tuvo pintada la figura de Santiago a caballo, que hoy conocemos como Cueva de la Pólvora, y donde se dice que se dijeron las primeras misas y actuó como primera parroquia. No hay una documentación clara, pero hay un sentimiento reño de que nosotros fuimos la primera parroquia de Canarias. Dicen que se construye el templo porque después de un ataque pirata, como agradecimiento... Yo creo que ahí está la leyenda. El Hierro vive del cuento de que no tiene historia. Se quemó el archivo parroquial, se quemó el archivo municipal, y entonces decidimos que como el Hierro no tenía historia, nos inventábamos lo que era necesario para que se completara. Y pareció bonito lo de los piratas. Don Juan, siglo XVIII, eso en cuanto a estilo correspondería al barroco, pero como bien me decía usted, como la iglesia todavía no se ha terminado, me imagino que habrán confluido otros estilos, otras épocas, incluso cambios, ¿no?, en la fachada. Es posible que se haya traído, ya después en el siglo XVIII, mamposteros de la isla de La Gomera. Ajá. Y ellos trajeron parte de la inquietud arquitectónica que tiene la iglesia de la Asunción. Ajá. Es 2 puertas hacia el frente, es una mampostería especial que aquí después, posiblemente en el año 40, echamos a perder con esas rayitas blancas. En el año 40 también echamos a perder la arquitectura de esta iglesia con los bajantes de agua. Sí, claro, pero se decía que era para aprovechar lo que caía porque había mucha sequía en esos años. No sé si Eso es perdonable porque como pasábamos más seca que una pitera... Sí, los años 30 fueron años de gran sequía y luego los 10 siguientes dicen que también. ¿Qué le parece si la vemos por dentro? Don Juan, hablábamos un poquito fuera brevemente de la estructura, pero aquí lo podemos ver directamente, estas columnas, ¿no? Estas columnas eran cilíndricas. Ajá. Y por su estructura se fueron deteriorando. Entonces, cuando por los años 40 se les da esta figura para tratar de ponerle hierro dentro, que mantengan la firmeza de la columna. Y sigue manteniendo el aspecto de las 3 naves con el coro al centro. Este coro, hoy bautisterio, está reformado y se ha conseguido mejorarlo con una pintura de Rubén Armiche, que explica, a mi modo de ver, el bautizo de Cristo en el Jordán. Tiene la misma pila bautismal que tenía antes. En esa zona estaba también lo que llamaban el ataúd comunal, ¿no? En esa zona estaba también escondido el ataúd comunal. Ataúd que tenía por finalidad llevar al cementerio a aquellos que no tenían con qué comprarse una caja para estos fines. Este cuadro que tenemos aquí, don Juan Ramón... Es el cuadro de las ánimas. Y es de las ánimas del purgatorio. Ajá. Como ven, en ellos hay sacerdotes, hay santos, hay imágenes, para tratar de decir a los fieles que no solo los pobres son los que están condenados al infierno. ¿Quién se enterraba aquí? Quiero decir, ¿era un privilegio? ¿Había que pagar algo? Las iglesias en un principio, muchas iglesias, al mismo tiempo hicieron función de cementerio. Y al final algunos cementerios se convirtieron en iglesias. Ya en esta iglesia y en esta época se hacían los enterramientos de aquellas personas que por su capacidad y prestigio merecían el honor de ser enterrados en la iglesia. Don Juan, personas con reconocimiento y prestigio, como es este caso, ¿no? Sí, del doctor Quintero Magdaleno. Este hombre se formó la carrera eclesiástica en el seminario de Las Palmas de Gran Canaria.
opositó a cátedra y no la consiguió. Se fue a Francia, estudió medicina en Montpellier, volvió a Canarias y se estableció como médico de La Laguna. Y de allí empezó a hacer obras siempre de carácter protector y benéfico a la isla. Dotó a la isla del primer reloj que tuvo esta iglesia. Fue traído de Londres. Don Juan, este altar que llegamos aquí... Era el altar del Pópulo. Se llama así porque se prestaba devoción a la imagen de este nombre. Ajá. Pasó a ser, y es desde hace muchos años, el altar del Carmen. Creo que el púlpito también tiene una historia particular. ¿Vamos a verlo, don Juan? Bien. El púlpito, don Juan, veo por la fecha 1953 que no es el original. No, este fue un púlpito donado para sustituir al viejo. Sí. Y fue donado en ese año por don Anatolio Fuentes. Era un general nacido en el Hierro, pero tiene de simpático que el ebanista que hizo esta obra fue la última obra que hizo, porque inmediatamente de entregar esta obra ingresó en un convento de clausura. Don Juan, ya hemos llegado precisamente a la zona donde estaba antes el altar de las ánimas. Sí, aquí en este lado estaba el altar de las ánimas. Y tenemos también esa imagen que es importantísima, la imagen del Cristo de la Columna, porque probablemente incluso dicen que sea una de las más antiguas, si no la más antigua del Hierro. Si no la más antigua, una de las de más valor artístico del Hierro se le considera. Y tiene su origen en una donación hecha por un herreño que la trajo desde Nápoles. Y veo que ahí en el bajo se puede ver también una pintura ahí en la que la antigua iglesia queda perfectamente retratada antes de cambiar el campanario de sitio. Exacto. Don Juan Ramón, ha sido un placer que nos acompañe esta mañana en esta visita a la iglesia de la Concepción. Y yo voy a seguir porque he quedado con el párroco en la sacristía. Muy bien. Hasta pronto. Gracias. ¿Se puede? Adelante. Javier Cruz, arcipreste del Hierro y párroco de esta iglesia. Te veo trabajando intensamente porque estas son las casullas que se usan precisamente en la bajada, ¿no? En la bajada. Se han confeccionado hace ya unos años y después por aquí están otras antiguas. Porque en esta sacristía se guarda lo que es en sí los elementos que se usan en la misa, pero también, por ejemplo, la ropa, el mantón de la Virgen, que tiene otra sacristía propia aquí al lado. La Virgen tiene otra sacristía. Se guarda todo lo referente a ella. Son los mantos, los vestidos, los trajes. Y aquí tenemos estos elementos que se usan en la liturgia. Sí. Y 7 meses aproximadamente que has tomado, digamos, posesión de tu cargo, en este caso, ¿no?, de párroco de estas iglesias. Sí. Yo supongo que es una responsabilidad, ¿no? Porque, bueno, es la iglesia donde se recibe a la Virgen de los Reyes y... Claro que es una responsabilidad porque la Virgen viene a esta parroquia y está durante un mes, con luego la salida. Durante un mes aquí. ¿Qué supone para la parroquia esa visita de la Virgen de los Reyes? Para todo el mundo, pues un gozo, una alegría. De hecho, algún traslado extraordinario que ha habido que hacer, pues la iglesia se llena porque la devoción a la Virgen de los Reyes es inmensa. Entonces siempre es un gozo, una alegría recibir a la Virgen. El día que se va, aunque ya ha estado un mes, es como si acabara de llegar. Me hablabas de que esto era parte de ese voto en el que desde el año, veo ahí, 1745, se decide que la Virgen debe visitar, ¿no?, la villa. El voto se firma en el 41 y entonces se dice que, como cada 4 años, el año 45 es cuando empieza. Antes hablábamos del manto y los trajes, la ropa de la Virgen, pero ¿quién viste a la Virgen? ¿Quién tiene esa responsabilidad o ese honor? Sí, es un honor para los herreños, herreñas que tienen ese cargo de mayordomo, de camareras. Sobre todo las camareras se encargan de todo lo relacionado con el vestido, con los trajes. Y los mayordomos también la custodia de la imagen durante los traslados. También son los que tienen la responsabilidad, lo han recibido de otras personas que estuvieron antes y así. O sea que digamos que esa responsabilidad de alguna forma también se hereda. Javier, muchísimas gracias por habernos acompañado. Te dejo ya, que sé que estás muy liado, porque entre esta parroquia y la del Mocanal no paras. Yo me voy a hablar precisamente con personas que tienen mucho que ver con todo lo que me estabas contando y con una vinculación muy cercana a la iglesia. Hasta pronto. Hasta luego.
Paqui Casañas es miembro del Consejo Parroquial y ha estado unida a esta iglesia durante toda la vida. ¿Qué tal, Paqui? Encantada. Gracias por recibirnos frente a este altar mayor precioso. Pues sí. Que usted conoce bien porque usted se bautizó, hizo la primera comunión y se casó en esta iglesia. Y me confirmé. Todos los he recibido en esta parroquia y confío que cuando el Señor me llame, pues también me despida desde ella. Paqui, antes eran otros tiempos y algunos de esos sacramentos que tomó también tienen sus anécdotas, porque creo que la comunión, después de preparar el traje con mucha ilusión y mucho tiempo, el señor párroco de aquella época decide que el traje es demasiado corto, ¿no? Exactamente. Cuénteme. Yo resulta que soy la segunda de 3 hermanas y casi siempre heredaba. Y cuando la comunión decidieron de comprarme la tela y a la hora de salir fuera a la plaza pues, y hacernos las fotos, pues yo me puse con mis amigas. Cuando el párroco me dice que me tenía que poner en la parte de atrás, subida sobre el muro, ¿y cuál era el motivo? Que no era un vestido largo. Yo digo, me chafó la comunión. Claro, pero cuando usted se casa también tiene anécdota, porque su marido está en la Guardia Civil y la Guardia Civil en aquellos tiempos usted tenía que casarse por la mañana. Él estaba trabajando y dice que prácticamente llega con el mosquetón a casarse y con el uniforme, ¿no? Cuénteme. El domingo era a las 11, se interrumpe el servicio y se presentan y se hacen presentes en la Eucaristía o en la Santa Misa del domingo. Entonces venían, apoyaban el mosquetón, el arma larga, ahí en una columna, gozaban misa y continuaban después su servicio y demás. Y ese día dio el si quiero así, volvió a coger el mosquetón. Claro, vestido con su traje de Guardia Civil. Qué cosas. Mire, Paqui, tenemos a la derecha prácticamente al lado nuestro a la Dolorosa, a la Virgen de los Dolores, y creo que también tiene usted una anécdota importante con ella, porque de pequeña usted ayudaba también un poco, o quiso ayudar a vestirla y se llevó una sorpresa. Una sorpresa grande, porque yo siempre la imagen la veo como tal la vemos hoy, vestida con su manto y bien arreglada. Y en un momento dado, la encargada pues me pide que la ayude a cambiar. Y yo no sabía que las imágenes por dentro, que las vestidas, no eran una talla, sino que es un armazón y se la ve. Sí, tienen las manos, las manitas prácticamente y la cabeza. Y nada, ¿no? Pero es la primera vez que yo la veía desnuda y me desencantó. Se llevó un susto. Sí, total. Muchísimas gracias, Paqui, por su historia, francamente cercana y divertida, y que siga disfrutando de su parroquia y de su iglesia muchísimos años más. Pues muchas gracias, Carlos, por esos buenos deseos y que tú los veas. Hasta pronto. Dolores Padrón es catequista y lleva toda una vida vinculada a la iglesia. ¿Qué tal, Dolores? Pues muy bien. Gracias por acompañarnos. A ustedes. Oye, ¿cuántos años vinculado a esta iglesia? Pues desde siempre. Mi familia tiene una casa al lado. Y es que tu madre además es camarera de la Virgen de los Reyes, que eso supongo que es un trabajo que no es solo en año de bajada, sino es continuo, ¿no? Sí, porque más que un trabajo es un privilegio para cualquier reya, en este caso, poder atender a la Virgen. Y el trabajo principal es en el año de bajada. Has acompañado muchas veces a tu madre en esa labor y sabes lo que significa, pero a lo mejor mucha gente que está en casa no sabe cómo es el trabajo de camarera de la Virgen. ¿En qué consiste? Pues consiste principalmente en que la Virgen tenga pues todos sus mantos, sus trajes, las joyas, pues que lo tenga todo limpio, ordenado, para cuando se le cambie de ropa, pues que esté de la forma más bella posible. Ese mes supongo que será además intenso en esta iglesia, de visitantes, sí, de devoción, de emoción. Es muchísima la devoción, no solo de reyes, sino de gente de fuera y incluso del extranjero que vienen a ver a la Virgen en la fecha de la bajada. Pues Dolores, ¿sabes lo que te digo? Que me quedo contigo de esta magnífica vista desde el coro, con ese altar mayor que está precioso desde la última restauración, y a ustedes les veo pronto. A
principios del siglo XVI, don Ventura de Frías empezó a construir esta casa y con la lejanía de los centros culturales, ese estilo barroco también llega a Canarias, llega a La Palma y este es uno de los mejores ejemplos que tenemos del barroco hecho en Canarias, hecho en piedra, ¿no? Pero lo que te voy a contar, pero que no se lo digas a nadie, es que en aquella habitación los Salazar de Frías nos dejaron en esta casa maravillosa un fantasma. ¿Ah, sí? Las grandes familias, o mejor dicho, sus fortunas, fueron los responsables de la construcción de algunos de los mayores y más ricos palacios de Canarias. Una de ellas, los Salazar de Frías y la llamada Casa Principal en Santa Cruz de la Palma, son un buen ejemplo de esto. Una casa que tiene la sorprendente capacidad de ser más grande por dentro que por fuera y que acoge ahora las labores del Centro Cultural de la capital palmera con congresos y exposiciones que la mantienen viva y abierta durante todo el año. Hoy visitamos el Palacio de Salazar. María Victoria Hernández, muy buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Gracias por recibirnos. Por favor. A la puerta de esta casa Palacio Salazar. Es la casa que tiene el Cabildo Insular para sus grandes solemnidades en Santa Cruz de la Palma. Ajá. Fue adquirida ya hace unos años y aquí ocupa un espacio cultural. Esta piedra es lo que nos queda de el estilo barroco. Es decir, a principios del siglo XVI, don Ventura de Frías empezó a construir esta casa y con la lejanía de los centros culturales, ese estilo barroco también llega a Canarias, llega a La Palma y este es uno de los mejores ejemplos que tenemos del barroco hecho en Canarias, hecho en piedra, ¿no? De hecho dicen que es uno, si no el mejor, ejemplo de la arquitectura civil antigua de Canarias, sí. Es esta casa. Eso dicen los estudiosos, pero bueno, lo importante es que tenemos la casa, que está abierta al público, que continuamente está recibiendo cientos de visitas diariamente. ¿Qué destacarías de la fachada? Destacaría el escudo de la familia, donde luce un cielo estrellado que responde a batallas ganadas por la familia. Y además el escudo bien a la vista, que supongo que tiene que ver con esa pureza de sangre exigida a las familias que podían tener el escudo bien a la vista. Las familias tenían que marcar su, digamos, categoría social. Tanto la fachada como este balcón magnífico, creo que en breve, respetando por supuesto lo que es su historia, quieren también acometer una, digamos, reciclaje sería la palabra, no, ponerla al día. Cuéntame tú. Vamos a ver, el mar, que lo tenemos ahí al lado, ha hecho que la fachada de Salazar hoy esté en peligro. Hay trozos que tienen considerable deterioro. En breve plazo comenzaremos su restauración. María, dentro de este zaguán, lo que es hoy en día las tiendas de artesanía, supongo que en su momento fueron otras cosas, ¿no? Claro, además era el lugar de paso, marcaba el ancho del salón principal de la casa y las dos tiendas de artesanía del Cabildo que están hoy aquí, bueno, pues debieron de albergar a esos primeros sirvientes, personas de confianza de la familia que estaban pendientes de todo lo que iba entrando por aquí y también de todo lo que iba saliendo. María Victoria, llegamos a la parte central de la casa, este patio principal. Bueno, pues todas las casas canarias de esta categoría,
urbana se desarrollan en un patio central, pero este patio habla de la grandiosidad de las lonjas, hoy salones de exposición, y del poderío económico de la familia. Sus dominios principales era la vid, y llegó otra época como el 19 y llegó la cochinilla y llegó muchos de los elementos. O sea, que esta parte era donde se almacenaba toda esa riqueza que luego se exportaba. La familia. Una familia que ya venía además proceden de Burgos y de guerrear por media España. Se van ganando todas esas estrellas así, se establecen aquí y se convierten también en referente, ¿no?, de la isla. Pero lo que te voy a contar, pero que no se lo digas a nadie, es que en aquella habitación los Salazar de Frías nos dejaron en esta casa maravillosa un fantasma. ¿Ah, sí? Cuéntame esa historia. No pero lo se sé, aparece de repente, camina por las habitaciones. No, ¿cómo parece es? que es una silueta de una persona sentada y hay gente que ha dicho que lo ha visto. María Victoria, ¿y este pozo funciona todavía? No, ya se ha convertido en agua de mar, que es totalmente inservible, ¿no? Muchísimas gracias por habernos acompañado y enseñarnos los secretos de este Palacio de Salazar. Si la vida en esta planta era la vida económica y un poco de trabajo de la familia, me voy a la primera, que creo que tú nos organizabas esa vida familiar, ¿no? Sí, ahí es donde organizaban toda su vida más personal o de reuniones o de oficina. Ajá. Gracias por todo, Gracias María Victoria. Hasta pronto. Adiós. Alexis González es aparejador y es técnico de conservación y patrimonio del Cabildo de La Palma. Muy buenos días, Alexis. Buenos días, Carlos. Gracias por recibirnos. Tenía muchas ganas de visitar esta primera planta, la planta familiar, contigo, porque creo que desde la adquisición del Cabildo, del inmueble, esto ha tenido un cambio radical, ¿no? Radical. La verdad que el Cabildo, cuando compró la casa en los años 80, pues se encontró con una casa que no tiene nada que ver con lo que realmente estamos apreciando. Por ponerte un ejemplo, en los años 60, 70, unas familias de Santa Cruz de La Palma pues utilizaban la casa no solamente como vivienda, sino también como una gran zona de mercado, de servicios, a modo de ferretería. En este patio había una armadura, una estructura metálica, acristalada, que evidentemente pues no dejaba ver ni los balcones de los que estamos disfrutando hoy en día, ¿no? Difícil de imaginar, Alexis. Difícil de imaginar, sí señor. Otra de las curiosidades, por ejemplo, las columnatas que soporta todas estas balconadas. Esas parecen como si fueran realmente las originales, ¿no? Esas rojas, digo, por la diferencia con las otras. Efectivamente. La curiosidad es que esas son originales. Ajá. Cuando empezaron esas obras de rehabilitación, las columnas estaban totalmente hormigonadas, no se sabía si eran columnas, si eran pilares de hormigón metálicos. Pues en un proceso de, bueno, igual nos podemos encontrar alguna columna original dentro del hormigón, y precisamente aparecieron esas dos, que son las dos únicas originales. Alexis, la fachada es imponente, pero no me podía imaginar que dentro del edificio tuviera toda esta altura y majestuosidad. De la fachada principal, como arquitectura civil, pues la segunda más importante de la isla, después de las casas consistoriales. Y una vez entra uno al patio interior, se encuentra... De repente, de dos plantas te encuentras 1, 2, 3, 4. 4 alturas, ajá, efectivamente. Pues eso es por la propia orografía también que tiene la capital. Prácticamente de la calle Real hacia el mar es plana, pero de la calle Real hacia atrás es muy abrupta. La orografía es muy vertical. Al nivel de la tercera planta pasa otra calle. Esta puerta es prueba de ese gran trabajo que se hizo en la intervención que me comentabas antes. Esto ha sido un trabajo casi de investigación y de chinos, ¿no? Porque esta no es la puerta principal. Esta puerta, el restaurador, la empresa, pues investigó y encontró que la referencia de la originaria estaba en la laguna. Se hizo una copia exacta, se intentó comprar la que está en la laguna, pero fue imposible, así que con una carpintería rigurosa se hizo la misma puerta. Como elementos a destacar, si vemos, hay 2 escudos que pertenecen precisamente pues, a la familia Salazar y a su esposa, ¿no? A la familia Sotomayor. ¿Qué te parece si cruzamos una puerta de caoba preciosa? 2 hojas y vemos cómo... Vamos a ver cómo es ese salón maravilla que está detrás. Perfecto. Vamos allá. Sí, se puede. Perfecto. El salón, Alexis, que bueno, es evidente que hoy en día se usa para actos sociales, conferencias, pero claro, en su momento la vida tenía que ser muy distinta. Efectivamente, totalmente diferente. No era la típica casa
palacio donde este salón se utilizaba para grandes bailes y eso. Principalmente sí se hacían fiestas, pero más reservadas a la familia como tal. Lo que más llama la atención cuando entramos es este artesonado, este techo que es espectacular. Sí, la verdad que un mudéjar increíble. También como reminiscencias barrocas, es una joya. Pero claro, para conseguir esta joya, el restaurador tuvo que quitar, como anécdota, creo que casi hasta 12 capas de pintura diferentes. ¿Qué me estás contando? ¿Que sobre esta madera había 12 capas de pintura? Efectivamente, casi con rastrillo, quitando cuchillas y demás, porque era, bueno, prácticamente inapreciable la joya que teníamos encima y posiblemente así a lo mejor estuvo 200 años. Creo que esta ventana que tenemos aquí precisamente con esta celosía también tiene su historia, ¿no? Sí, señor, efectivamente. Ya no se conservan y no se pudieron rescatar las contraventanas que tenía, pero la curiosidad precisamente de la celosía es eso, que al ser diáfana, al tener huecos, pues precisamente la señora de la casa se sentaba aquí o ahí, pues a lo mejor se dedicaba a sus labores y controlaba todo lo que pasaba en su casa. Y si quería hacer entradas, salidas, lo que estaban haciendo sus sirvientes, sus esclavos. Y si quería ser más curioso, pues incluso pues podría abrir las ventanillas. Qué bueno. Oye, Alexis, ¿qué son esa especie de bajorrelieve que hay en la piedra? Es otra de las curiosidades que tiene la propia ventana. Nos encontramos realmente con un hueco. Precisamente la ventana tenía 2 contraventanas para darle más seguridad. Y detrás había un palo. Ese palo se hincaba en el lateral izquierdo y luego se bajaba hasta aquí. Y eso le daba tal fortaleza a la ventana que casi era inexpugnable desde fuera. Protegido con las contraventanas, aquí te encerrabas y no había quien... Precisamente tenía un carácter defensivo. Realmente en el fondo era para defenderse del ataque exterior. Alexis, ¿por qué me decías que era tan importante este balcón? Pues y tan distinto a los de su época. Sí, curiosamente, si te fijas, prácticamente todas las edificaciones de la época, los balcones son en madera, ¿no? Pues esta balustrada no es en madera, es en hierro forjado. Hierro forjado que lleva aquí pues ya prácticamente más de 4 siglos. Entonces, la importancia que tiene el balcón es que ya desde la época se consiguió que la familia ostentara un balcón de hierro, que eso le daba un carácter de realeza a la propia familia, de importancia, porque esto evidentemente destaca ante la madera. Alexis González, ha sido un lujo estar contigo visitando el palacio, la casa de los Salazar. Voy a seguir conociéndola para saber el uso que se le está dando, se está aprovechando hoy en día. Muchísimas gracias por visitarnos. Suerte. Bueno, hasta luego. En Abriendo Puertas nos encantan los edificios llenos de vida. Y Mónica Vaquero, gestora cultural del Cabildo, se encarga de que la Casa Salazar, esté siempre llena de vida y de actividades. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mónica, gracias por recibirnos. Bueno, estamos precisamente dentro de una de las salas que se utiliza ahora como exposición, pero creo que este edificio no para de actividad, ¿no? Bueno, la verdad que sí, que aquí en la Casa Salazar tenemos la suerte de contar con este espacio donde se hacen un montón de exposiciones. Ahora estamos viendo esta que es sobre la indumentaria tradicional de La Palma, que con motivo como va a ser las fiestas lustrales, pues bueno, coincide, pero vamos, que hay actividades de todo. Año de bajada, año de cultura de la isla también, pero creo que tienen proyecciones. He visto arriba antes además que había una sala también de conferencias en el salón y exposiciones. Seguramente recordarás alguna que has hecho que fue especialmente interesante porque la gente viene mucho, ¿no? Hemos visto que no paran de entrar. Pues sí, así como una de las más curiosas se llamaba Plantas que curan y plantas que matan. Y era una exposición sobre un poco la tradición hierbera de la isla, en donde se llenó todo el patio de plantas que se utilizaban como remedios naturales para curar enfermedades, plantas que eran tóxicas. ¿Cuáles son los proyectos que tiene la casa? Porque he visto que esas exposiciones, esos actos, son de lo más variado. Bueno, seguir programando exposiciones de todo tipo, que son tanto de artistas canarios como exposiciones didácticas, también educativas, sociales. Una vez al mes, los jueves, se proyectan documentales. Luego arriba en el salón pues también hay conferencias, presentaciones de libros. Mónica, ¿y quién puede acudir a todas esas actividades, visitar la casa? ¿Es gratuito? La entrada es libre y estamos encantados de que venga cuanta más gente mejor. Fantástico. Muchas gracias, Mónica. Enhorabuena por ese trabajo y suerte en este
edificio desde luego que nos roba el corazón. ¿Sabes lo que te digo? Que yo me voy a quedar contigo viendo esta exposición de trajes tradicionales y a ustedes les cito en el próximo programa con otros edificios y otras historias.